Buenos días. Vamos a ver el tema de reinducción corporativa. Vamos a tocar la reinducción de inocuidad. La idea es recordar estos términos, qué es inocuidad, los peligros que tenemos en la planta para la inocuidad de los productos que fabricamos, las medidas de prevención para la contaminación cruzada. Vamos a recordar quiénes son los manipuladores. También vamos a recordar cuál es el estándar de higiene que tenemos en nuestra planta. Vamos a ver algunos requisitos legales aplicables. Vamos a recordar qué son las BPM o programas prerequisito. Vamos a revisar cada uno de los programas prerequisitos que tenemos en nuestra planta. Vamos a recordar una definición de qué es el HACCP o sistema APPCC. Y vamos a recordar qué es el estándar FSC 22000. Entonces, primero, ¿qué es inocuidad? Entonces, pues como todos saben, la inocuidad es la garantía de que el alimento no nos causa daño al consumidor. Decimos que un alimento es inocuo cuando me lo puedo comer tranquilamente y no me va a ocasionar daño. ¿Cuáles son los peligros principales que tenemos en nuestra planta? Entonces, nosotros tenemos un peligro químico, que es la formación de ácidos grasos trans en la refinería de SMED. Estos ácidos grasos trans están relacionados con el tema de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, taponamiento de venas. Entonces, digamos que este peligro está asociado con nuestro punto de control crítico. También tenemos contaminación del producto por material de vidrio. Digamos que ese es otro peligro que tenemos en nuestra planta porque nosotros envasamos el aceite gourmet oliva en vidrio. Entonces ahí también tenemos unas medidas de control que son unos PPRO que nos ayudan a prevenir este peligro. Tenemos el tema de material extraño por gomas y tierras, aunque estos materiales no causan una enfermedad al consumidor, pues sí es desagradable ver un producto, un aceite con gomas y tierras. Entonces, digamos que por eso también lo tenemos incluido ahí como material extraño. También está el peligro de metales pesados. Resulta que el aceite, ustedes saben que es un material vegetal que viene de plantas. Entonces esas plantas se siembran en los suelos, en las tierras, y las tierras en algunas ocasiones traen metales pesados. Esos metales como el hierro, cobre, arsénico, plomo, pueden ser absorbidos por esta planta y al extraer el aceite de esos vegetales, ahí pueden venir incorporados los metales pesados. Entonces digamos que ese es un peligro que también nosotros lo prevenimos, digamos que por los métodos de refinación química que tenemos en la planta, la adición de tierras de blanqueo, todo eso nos ayuda a eliminar esos metales pesados que puedan venir en el aceite crudo. Tenemos otro peligro que son las plagas. Las plagas son vectores de contaminantes, ya sean contaminantes microbiológicos, físicos o químicos. Entonces, es otro peligro que tenemos. Digamos que las plagas principales que tenemos aquí en la planta y que focalizamos nuestro control son las plagas de granos almacenados y las plagas como los roedores. También tenemos peligros de material extraño. Esto es sobre todo en los carrotanques que transportan nuestro aceite. Ahí encontramos fibras de las escobas o cepillos con los que lo limpian. Entonces, básicamente estos son los principales peligros, tanto químicos y físicos, que encontramos en nuestra planta. Digamos que el aceite, por ser un material
con actividad de agua cero. Los contaminantes microbiológicos no son, pues no es comúnmente que se encuentran. Digamos que las bacterias, la mayoría de las bacterias patógenas requieren de agua para su multiplicación. Entonces, digamos que en el aceite ese no es un problema crítico. En la parte de proteicos, ahí sí es una proteína de soya, entonces ahí sí tenemos un peligro, que son las bacterias poliformes, bacterias gram negativas como la E. coli y la salmonela, que producen enfermedades y que pueden crecer en este producto. Entonces ese es un peligro microbiológico que tenemos en la planta de harinas. Tenemos unas medidas para prevenir estas contaminaciones. Entonces, en la planta tenemos un programa de material extraño que lo que busca es eliminar todos esos peligros físicos que puedan introducirse al producto. Entonces, tenemos un control de inspección de envase en pantalla. Esto lo hacemos en la línea de empaque de vidrio. La idea es poder detectar todo envase defectuoso que venga con picaduras, despicaduras en la botella, que venga con rebabas cortantes que puedan causar daño al consumidor. En el área de proteicos tenemos todo lo que son trampas magnéticas. La idea es poder atrapar todos esos materiales metálicos que puedan ir al producto y que por un tema de equipos de pronto se desprendan, entonces van a quedar ahí en la trampa y no van a quedar en nuestro producto. Y tenemos también el tema de filtros mangas que nos ayudan a retener básicamente todo lo que es gomas y tierras. También tenemos un programa de alérgenos. En nuestra planta tenemos una planta que es alérgena, que es el área de proteicos. La proteína de soya está considerada como un alérgeno, pero en la bodega nosotros, como por ser sedis de la compañía, nosotros almacenamos unos productos que aunque no los fabricamos acá, esos productos son alérgenos, son considerados alérgenos. Y los estamos almacenando en nuestras bodegas. Entonces tenemos lo que es la Happy, que es una leche de almendra. La almendra también está considerada como alérgeno. Y tenemos una margarina Campi con leche. La leche también es considerada como un alérgeno. Entonces digamos que en la bodega nosotros tenemos unos lineamientos para almacenamiento de alérgeno, ya que no pueden estar mezclados con los aceites. Entonces, digamos que ellos tienen un lugar especial en la bodega, es en la bodega auxiliar. Tienen una estantería exclusiva, tienen estivas exclusivas para ellos. Están claramente identificados. Y tenemos un kit antiderrames exclusivo para alérgenos, ahí en las bodegas. Y en cuanto a nuestra planta productiva, pues es una planta totalmente separada del área de aceites. Y las personas que trabajan en esta planta tienen un distintivo en su uniforme, que es una franja naranja. Entonces, la idea es que las personas que trabajan en la planta de proteicos, nada tienen que ir a hacer al área de aceites. Sí se da que cuando la planta está parada, de pronto hay operarios que puedan hacer algunos trabajos en aceites, pero entonces estos operarios llegan desde por la mañana directamente a la planta de aceites, hacen su trabajo y se van. En ningún momento están tanto en la planta de soya como en la planta de aceites. Eso está prohibido. Si va a hacer reemplazos o algún trabajo en aceite, se queda de lleno todo el día trabajando allá. Ese es el control que tenemos. Tenemos también un programa de monitoreo microbiológico
que busca prevenir pues todas estas contaminaciones microbiológicas. Digamos que en la planta de proteicos y de harinas es bien estricto cuando la planta está funcionando. Nosotros cada turno hacemos frotis, manipuladores, ambientes, superficies. Y en la planta de grasos, de aceites, lo hacemos una vez al mes. Pero digamos que en el área de proteicos, mientras se está produciendo, es el pan de todos los días lo hacemos. Porque allá las condiciones microbiológicas sí tienen que ser bien estrictas. Allá hacemos desinfección cada 2 horas mientras estamos produciendo. Entonces, digamos que estas son las medidas que nosotros tenemos para prevenir que esos peligros nos lleguen a nuestros productos. Vamos a recordar quiénes son los manipuladores de alimentos. La norma dice que manipuladores de alimentos es toda aquella persona que en algún momento de manera temporal o definitiva está en contacto con el alimento, con el producto. Entonces, si vemos, el agricultor está en contacto con el producto, entonces es un manipulador de alimentos. El transportista también en algún momento está en contacto con el producto y es manipulador de alimentos. El que cocina o prepara los alimentos o los operarios que fabrican el producto también están en contacto con los alimentos. Los almacenistas en bodega también están en contacto con el producto, entonces son manipuladores de alimentos. Los distribuidores en algún momento también van a estar en contacto, al igual que los consumidores. Entonces, como vemos, todos en algún momento de nuestras vidas vamos a ser manipuladores de alimentos. Entonces, todos tenemos que cumplir las normas de higiene. Entonces, por eso vamos a recordar esas normas de higiene en nuestra planta. Entonces, primero, tener el uniforme limpio y sin rotos. Es así como lo vemos en la foto, o sea que tenemos que tener el cambio diario del uniforme, mantenerlo limpio. Usar los zapatos limpios. Usar el uniforme correspondiente al día. Esta medida nos garantiza el cambio de uniforme y el lavado de uniforme. La idea es esa. Entonces hay que poner mucha atención con ese número. Uñas cortas y limpias. Uñas cortas quiere decir uñas a ras, sin tener esa media luna blanquita, porque ahí que quedan las uñas cortas, entonces hay que cortarlas que queden a ras, bien parras con los dedos, para que no se nos metan el mugre. Los manipuladores no podemos usar ni joyas, ni aretes, ni maquillaje, es prohibido, porque cualquiera de estas cosas puede caer al producto. El cabello, si tenemos el cabello largo, lo tenemos que usar recogido. Esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Es obligatorio el uso de cofias en las áreas sensibles. ¿Cuáles son esas áreas sensibles? Esas áreas sensibles son envasado de líquidos, soplado y toda la línea de proteicos. ¿Cómo es el uso correcto de la cofia? El uso correcto de la cofia es abarcando las orejas. Tenemos que cubrir todas las orejas para que nos cubra todo el cabello. Para los hombres que usan bigote o barba, lo ideal es que vengan rasurados. Si no se rasuran, así sea con un día de barba, deben de usar el cubrebarba. Este tapabocas no les sirve. Tiene que ser un cubrebarba que les cubra esta parte de aquí abajo, de la barbilla de abajo. Y encima de ese cubrebarba tenemos que usar el tapabocas de tela para poder protegernos contra el COVID. ¿Cómo es el uso correcto del tapabocas? Es tapando la nariz y tapando la boca.
como vemos el uso correcto en la foto. No es dejando la nariz por fuera. Si presentamos alguna herida en nuestras manos, debemos cubrirla y usar guantes. Todos los días el manipulador de alimentos debe tener una buena higiene personal. Esto quiere decir que todos los días tenemos que tener un baño diario, porque en muchas partes de nuestro cuerpo nosotros tenemos almacenamiento ahí de bacterias que pueden ser transmitidas por los alimentos y causar enfermedades a las personas. Los manipuladores debemos de tener un buen estado de salud. Si presentamos algún síntoma gastrointestinal, diarrea, dolor de estómago o algún síntoma de las vías respiratorias superiores como tos, gripa, laringitis o un dolor en la garganta. Digamos que la gripa no se transmite por alimentos, pero si tenemos un síntoma similar, lo ideal es ir a SST y reportarlo. Tenemos también los problemas de dermatitis o de piel. El manipulador no puede presentar estos temas, estas enfermedades. Si llega a presentar alguno de estos síntomas, debe presentarse ante SST, la oficina de SST, para que lo envíen a su EPS y le den un diagnóstico. Si este diagnóstico dice que el manipulador tiene una enfermedad que se transmite por alimentos, debe hacerse el tratamiento y mientras dure el tratamiento no puede entrar a las áreas productivas. Para volver a entrar a las áreas productivas debe ir primero donde el médico ocupacional que certifique que ya está sano y que ya es apto para manipular alimentos. Entonces, es importante que todos reportemos cuando tengamos alguno de estos síntomas. El lavado de manos. Entonces, es importante cuando vamos a lavar nuestras manos, primero mojarlas, porque ese primer chorro que nos cae el agua arrastra mucha mugre. El segundo, tenemos que lavarnos las manos con jabón, estregarnos entre los interdigitales de los dedos, lavarnos también las puntas de los dedos, como las uñas, el meñique, y después que estregamos toda y cada una de las partes de nuestras manos, ahora sí nos enjuagamos. Esta actividad la debemos realizar mínimo cada 3 horas. ¿Y cada cuánto lo vamos a hacer? Cada vez que toquemos superficies comunes como manijas, puertas, pasamanos, etc. Cuando cambiemos de actividad, antes de tocarnos la cara, después de salir del baño, cuando lleguemos a nuestras casas, al ingresar y salir del área de proceso, bodega, talleres o del puesto de trabajo, antes de consumir alimentos, después de toser y al llegar a plantas. Siempre que hagamos estas actividades debemos lavarnos las manos. El consumo de alimentos debe ser en las áreas permitidas, en los comedores. Recuerde que con buenos hábitos de higiene no solo producimos productos inocuos, sino que brindamos salud también a nuestros compañeros, a nuestras familias, a nuestra comunidad. Ese es el principal objetivo de la higiene, protegernos y brindar salud a los seres que nos rodean y a los seres que queremos. Esta ha sido como la evolución de los requisitos legales aplicables a la inocuidad. Inicialmente se empezó con las 5 claves de la OMS. Estas 5 claves hablan de la limpieza de superficies, de manos, de equipos, de materias primas, antes de producir alimentos. Está todo el tema de PP, BPM y de POES, que son todo lo que tiene que ver con los programas prerequisitos, que están contemplados en el decreto 3075 y en la resolución 2674. Y está
todos los requerimientos del sistema HACCP, que este sistema HACCP o sistema APPCC tiene que ver con el análisis de peligros al producir alimentos y las medidas de control que implementamos para que estos peligros no se materialicen. Adicionalmente, por la emergencia COVID-19, el Ministerio de Salud sacó para las plantas de alimentos la resolución 666 del 2020 y la resolución 748 del 2020. Esta resolución tiene todos los lineamientos para realizar el protocolo de bioseguridad para las plantas de alimentos. Entonces ahí contempla todo lo del distanciamiento social, todo lo del uso de tapabocas, todo lo del lavado de manos, todo el esquema de limpieza y desinfección que debe tener la planta para poder producir en épocas de pandemia. ¿Qué son las BPM o programas prerequisito en la industria de alimentos? Cuando nosotros nos están hablando de BPM, de buenas prácticas de manufactura, nos están hablando de higiene. Entonces la BPM es la higiene que tenemos que tener en una planta de alimentos para poder producir alimentos. Es básicamente eso. ¿Cuáles son nuestros programas prerequisitos para cumplir con esas BPM? Nosotros tenemos 16 programas prerequisitos en nuestra planta. El primero es construcción y distribución de planta y medio ambiente. El segundo, distribución de instalaciones, espacios de trabajo y patrones de tránsito. Tenemos un tercero que es servicio de agua, aire y energía. Tenemos un cuarto que va muy alineado con el sistema de gestión ambiental, que es la disposición de residuos. Digamos que en una planta de alimentos los residuos tienen que retirarse frecuentemente del área de trabajo para no atraer plagas y contaminación al producto. Tenemos el programa de idoneidad, limpieza y mantenimiento de equipos, el programa de gestión de materiales comprados. Tenemos el programa de medidas para prevenir la contaminación cruzada, que ya lo vimos al inicio, todas las medidas de alérgenos, todas las medidas de control físico, de material extraño y todas las medidas microbiológicas. Ahí también tenemos un programa de BPQ, de vidrio plástico quebradizo, que la idea es inventariar mensualmente. Algunas áreas mensuales, otras son trimestrales, pero la idea es por ese inventario darnos cuenta qué vidrio o plástico quebradizo está deteriorado para cambiarlo rápidamente y que no sea un riesgo, un peligro para el producto. Está el tema también de sanitización y limpieza. Tenemos todo un programa de limpieza en las áreas donde se divide en frecuencias diarias, mensuales, quincenales, y depende de cada área y del proceso que se realice. Tenemos un programa de control de plagas, donde tenemos el apoyo de un proveedor que es in-house, que está las 8 horas en la planta todos los días, de lunes a sábado, que nos ayuda a ejecutar este programa. Tenemos el programa de higiene del personal e instalaciones para los empleados, donde aquí hacemos seguimiento al cumplimiento de todas las normas de higiene que vimos al principio. Tenemos también un programa de reproceso, un programa de almacenamiento, un programa de información sobre el producto y conciencia al consumidor. Tenemos un programa de protección de alimentos, biovigilancia y bioterrorismo, los cuales incluyen dos subprogramas, que es el de defensa alimentaria o Food Defense, y el programa de fraude alimentario o Food Fraud. Entonces, lo que buscan estos programas es prevenir el fraude y alguna contaminación intencional que quiera hacer alguna persona al producto. Tenemos también un programa de control de químicos, donde tenemos áreas restringidas, generalmente donde se almacenan químicos son áreas restringidas. Tenemos el programa de retiro y trazabilidad, donde lo importante aquí es
tener toda la historia del lote o producto que fabricamos. Vamos a recordar qué es el sistema HACCP o el sistema APPCC. Es un sistema que analiza, identifica, valora y controla los peligros en cada una de las etapas de la cadena productiva. Entonces, digamos que aquí tenemos la recepción de la materia prima, la producción, el almacenamiento y la comercialización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para aplicar un sistema HACCP? Vamos a identificar cada uno de los peligros que se da en cada una de estas etapas. Entonces, por decir algo, en recepción de materia prima, identificamos el peligro 1, el peligro 2, el peligro 3, el 4, el 5, etc. En producción, también identificamos los peligros que puedan suceder. Lo mismo en almacenamiento y en comercialización. Una vez ya tengamos todos esos peligros identificados, ¿qué hacemos? Pues implementamos unas medidas de control para evitar que esos peligros se materialicen. Esas medidas de control son de dos tipos. Una son los PCC o puntos críticos de control y la segunda son los PPRO o programas prerequisito operacionales. ¿Qué quiere decir un punto crítico de control? Un punto crítico de control son aquellos que solo en esa etapa podemos controlar el peligro. Si no lo controlamos en esa etapa, el producto se va con el peligro para el consumidor. Vamos a dar un ejemplo. En nuestra planta tenemos un solo PCC, que es la temperatura de desolización en la refinería de SMED. Si nosotros no controlamos esa temperatura, se nos forman los ácidos grasos trans que vimos al principio de esta charla. Estos ácidos grasos trans, como les decía, están relacionados con problemas de cardiovasculares, taponamiento de venas y temas del corazón. Entonces, solo ahí en esa etapa en desodorización podemos controlar esa formación de ácidos grasos trans. No hay otro punto. Si no lo controlamos ahí, el aceite se nos va con ácidos grasos trans. Los programas prerequisito operacionales, a diferencia de los PCC, los podemos controlar en varias etapas de la cadena. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Otra característica que tienen es que no necesariamente los peligros que controla el programa prerequisito operacional causan daño al consumidor. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Nosotros, en nuestro sistema de producción, cuando recibimos el aceite crudo, como el aceite viene con palitos, piedritas, hojitas, porque es un producto vegetal, entonces viene con ese material extraño. Entonces, ese es uno de los peligros que identificamos. Entonces, ¿cuál es la medida de control? Nosotros tenemos unos filtros en la recepción de la materia prima. Entonces, tenemos esos filtros ahí. En la refinería de SMED también adicionamos unas tierras para retirar impurezas. Esas tierras pueden ser también material extraño. Entonces, ahí también tenemos un sistema de filtros. Y en el empaque final del producto, cuando ya estamos empacando la botellita, nosotros tenemos unos filtros antes de la llenadora que también retienen material extraño. Entonces, como ven, retiene más que todo como gomas y de pronto algo de tierra que pueda pasarse de la refinería. Entonces, como ven, tenemos filtros por todas partes. Si se nos daña un filtro, pues tenemos los otros que nos van a ayudar a retener esas impurezas. Entonces, por eso ya no es crítico. Es un programa prerequisito operacional. ¿Y por qué se le dice operacional? Porque es en toda la operación que ocurre. Entonces, en nuestra planta tenemos dos programas prerequisito operacionales. El primero, que es el sistema de control de filtros, y el peligro a controlar es un peligro físico. Y tenemos el segundo, que es dosificación de tierras de blanqueo, que el peligro a controlar es un peligro químico, que son los metales pesados.
les decía que nosotros adicionamos unas tierras de blanqueo en la refinería para retirar impurezas y metales pesados. Entonces, esos son nuestros dos programas prerequisitos operacionales. ¿En dónde más retiramos nosotros metales pesados e impurezas? En la refinería química. Entonces, como ven, tenemos varios puntos de remoción de metales pesados, entonces por eso es un programa prerequisito operacional. Por último, pues vamos a ver qué es el estándar FSC 22000. Este es un estándar para un sistema de gestión de seguridad alimentaria. Este estándar se basa o tiene como base las buenas prácticas de manufactura que vimos anteriormente. Tiene también como base el sistema HACCP que lo acabamos de ver. Digamos que esas son como las bases de un estándar FSC o de un sistema de inocuidad. Y tiene también todo lo relacionado con ISO 9001. ISO 9001 que busca la satisfacción del cliente. Entonces, digamos que cuando nosotros tenemos estos tres grandes sistemas ya implementados en nuestra planta, ya podemos aspirar a una certificación FSC 22000. Como ven, es un trabajo no de 1 ni 2 días, ni de 1 mes, ni de 2 meses, sino que este es un trabajo de años que le ha llevado a la compañía poder lograr esa certificación. Nosotros estamos certificados desde el 2014. Esta es una certificación internacional que es aceptada en los 5 continentes alrededor del mundo, en más de 400 empresas y alrededor de 150 países. Entonces, es una certificación que le abre a la compañía una ventana comercial muy grande, porque en todos estos países aceptan este estándar como productos inocuos. O sea, si nosotros vamos y vendemos en la China nuestro aceite, allá lo van a aceptar como un producto seguro e inocuo. Entonces, es una certificación muy importante para el área comercial para poder vender y garantizar la inocuidad del producto que se está ofreciendo. Eso es todo. Agradezco mucho su atención y espero que hayamos podido recordar estos temas importantes para la inocuidad de nuestra planta. Muchas gracias.